Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Objetivo Universidad. Hoy vamos a estar hablando sobre el fuerte avance que estamos viviendo con el dengue. Una enfermedad que a esta altura del año antes no era tan escuchada, tan mencionada, y que estamos empezando mayo, pero también estamos viendo un avance muy pronunciado en los números, en las infecciones, porque en nuestro país hay más de 56.000 infectados y muchos, la mayoría, alrededor de 51.000 casos, son autóctonos. ¿Qué significa este avance? ¿Qué significa que sean autóctonos? ¿Qué riesgos corremos para todos nosotros, para toda la sociedad? Vamos a estar hablando sobre estos temas aquí en Objetivo Universidad, y para eso hoy nos visitan Teresa Varela, que es directora de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y Juan García, que es investigador del CEPAVE, que pertenece a la universidad y al CONICET. Gracias, Juan, gracias, Teresa, por venir aquí, por acercarse. Y bueno, vamos a hablar un poquito más, a tratar de llevar algo de información a toda la población y en qué momentos nos encontramos sobre esta enfermedad. Teresa, ¿qué números manejan aproximadamente y los tenés ahí? Sí. Sí, la provincia de Buenos Aires, como vos bien decías, a nivel país tenemos unos 56.000 casos de dengue y 51.000 son casos autóctonos. Eso quiere decir que son casos que se infectaron acá, que adquirieron la infección en el país, y por lo tanto es un indicador de que hay circulación viral autóctona. Hay mosquitos contagiando esa infección. En la provincia de Buenos Aires tenemos, voy a usar mi machete, 4.259 casos. De esos 4.140 son casos autóctonos, o sea que adquirieron la infección en la provincia de Buenos Aires en el contexto de los brotes de dengue que estamos teniendo en el territorio de la provincia. Estos brotes están afectando a 19 municipios. Los municipios son principalmente municipios del AMBA, del conglomerado urbano, pero también tenemos en el interior, que en municipios que nunca habían tenido, como por ejemplo el municipio de Chivilcoy, que es su primer brote de dengue. Qué bárbaro, sí. Y que un poco está vinculado a la intensidad, como también lo indicabas, que está adquiriendo este brote en esta temporada. Nosotros todas las temporadas tenemos circulación viral. Claro, vienen registrando todos los años, pero, sí, pero bueno, hoy... Pero hay años que son más intensos, los años más epidémicos, que generalmente se dan cada 4, cada 3, cada 2 años, y está muy ligado a condiciones climáticas y a la situación epidemiológica de los países de la región. O sea que en la región también este gran crecimiento se da en Brasil. Bueno, es que antes el dengue venía más de las regiones tropicales, ¿no es cierto? Sí, fue como que se va desplazando hacia el sur, va alcanzando nuevos territorios, va alcanzando nuevos países, como países europeos. En esta temporada nosotros sabíamos que íbamos a tener una temporada muy intensa, porque ya se venía viendo, en Brasil tenía un registro por encima de lo habitual. También se veía en Paraguay, se empezó a ver a fines del año pasado el brote de chikungunya, que también es una novedad de la temporada, no habíamos tenido brotes tan intensos, y sobre eso se agregó el gran brote que está presentando Bolivia también en esta temporada. O sea que teníamos varios frentes, y eso explica un poco por qué esta temporada tenemos circulación de 3 virus transmitidos por mosquitos. El DEN1, que es el que ya conocíamos y el que la mayor parte de la gente de la provincia lo ha tenido. El DEN2, que es el que está adquiriendo protagonismo. Perdón, me quedo ahí que la mayor cantidad de la población de la provincia lo han tenido. ¿Cuál sería el...? El DEN1, el dengue serotipo 1, es el que tradicionalmente se identificó en los años anteriores. Nosotros tenemos, desde que empezaron la circulación viral en la provincia y la detección de brotes, la mayor cantidad de los brotes históricos que ha tenido la provincia fueron por este dengue serotipo DEN1. Pero que no tiene síntomas, digamos, o... No, también produce enfermedad, produce fiebre, produce todas las características de la enfermedad, pero está dentro de la familia. Y para nosotros ese es un dato importante, porque significa que tenemos una gran cantidad de población que ya ha tenido dengue 1 y que en esta temporada tiene la chance de tener dengue otra vez por este nuevo serotipo que es el DEN2. Y sabemos que cuando hay una
infección nueva en una persona que ya tuvo una historia. Que ya tiene un antecedente en su cuerpo. Exacto, cuando tiene un antecedente de infección, tenemos más chance de que evolucione a dengue grave. Por eso, tanto en la provincia como en todo el país, está puesto el foco en identificar las personas que tienen algún signo de alarma, porque pueden evolucionar a dengue grave y necesitan un seguimiento más exhaustivo. Bien, ahora vamos a volver con los signos de alarma, pero Juan, quería preguntarte por qué nos encontramos en esta época del año hablando sobre dengue y por qué este insecto, no sé si está cada vez más fuerte. Bueno, ¿por qué? Porque es la época en que Aedes aegypti está en su plenitud. Las poblaciones están en el máximo nivel y los adultos fundamentalmente, porque todo el año lo tenemos presente. Nada más que a partir de junio hasta septiembre lo tenemos como huevo. Claro. Y algunas larvas uno puede encontrar. A partir de septiembre comienzan a nacer con los primeros calores, las primeras larvas, y tienen que ir levantando la población. Tienen que ir haciendo generaciones de mosquitos. Hasta llegar a, generalmente es marzo y abril, los meses más fuertes que hay y coincide con los casos de dengue también. Exacto. Y si, bueno, volvemos a hablar sobre los signos de alerta, ¿no?, que hay que tener. Si decimos que tenemos una gripe común, pero en este contexto, por ahí hay que tener otros tipos de cuidados, que ¿cuáles son? Sí, el dengue generalmente se caracteriza por presentarse con fiebre. Siempre los casos tienen fiebre y esa fiebre está acompañado de dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares. Eso lo diferencia de la gripe. La gripe tiene la congestión nasal, tiene el dolor de garganta, el dengue no tiene eso. Bien. Entonces, pero sí tiene la fiebre y tiene los dolores. Es más, esta enfermedad es conocida como la enfermedad quebrantahuesos, porque en algunos casos el dolor es tan intenso que pareciera venir desde los propios huesos. Claro. Y en general, lo que está descrito, pero en este brote se sigue estudiando, es que cuando pasan los primeros días de fiebre, alrededor del día 5, una persona habitualmente tiene que ir mejorando. Baja la fiebre y van reduciéndose todos los síntomas. Pero ese es el momento también en donde una persona puede empezar a presentar los signos de alarma. Cuando no se observa la mejoría habitual, empiezan a aparecer otros síntomas, como por ejemplo lo que se está viendo mucho en este brote es el dolor abdominal. Hay mucho dolor de abdomen, que puede acompañarse de náuseas, de vómitos. También puede aparecer nuevos sangrados que antes no estaban. Claro. Puede presentarse baja depresión. Y en esos casos constituye un signo de alarma. Esa persona necesita permanecer en observación, no se puede ir a la casa porque hay que monitorearla para ver si evoluciona a lo que conocemos como un dengue grave, que es cuando lo que sucede es que empiezan a aparecer otros síntomas más graves, de afectación de órganos propiamente dicho, y que necesita un tratamiento más intensivo. Sí, que se puede llegar hasta la muerte. De hecho, hay varios casos en la provincia, 4.140, bueno, son casos autóctonos. ¿Y cuántas muertes? Nosotros tuvimos 2 casos fallecidos del total nacional, que además es un registro histórico de casos fallecidos. No se había visto brotes con esta severidad. Claro. Y es por eso también que cada caso fallecido para nosotros es un objeto de estudio, porque necesitamos entender por qué en esa persona evolucionó el dengue con esas características. Tradicionalmente el dengue evoluciona a formas graves en personas que ya han tenido dengue o que son mayores de 65 años, son niños menores de 2 años o que tienen alguna enfermedad de base. Claro. Como puede ser diabetes, obesidad mórbida, hipertensión. No, hay que estar bien alerta. Hay que estar bien alerta. Lo que sí se vio en este brote, y es motivo de preocupación y de investigación y de ocupación, es que se ve también casos graves en personas jóvenes sin ningún factor de riesgo. Entonces hay que estar atentos, todos tenemos que cuidarnos. Todos tenemos que cuidarnos, pero Juan, ¿cuáles son las características de este mosquito? Es un mosquito tamaño mediano a chico, oscuro y caracterizado por tener escamitas plateadas. Sobre todo en las patas tiene bandas blancas y negras. Bien. Es decir, negras con unas líneas blancas. Sí. Es muy fácil de reconocer y como es diurno, es la única especie
que uno puede encontrar en la casa con esas características, la única. Es diurno, entonces es diurno, si va a andar molestando va a ser de día. Cuando calienta un poquito a la mañana, en este momento hasta las 6 de la tarde está picando. Claro, o sea que los otros, bueno, hay que estar alerta, pero no, porque a la tardecita generalmente también salen Sí, pero ahí ya viene el otro de que zumba la noche, que full expipian, ese es otro. No, ese no transmite nada. O sea que es más tramposo este. Sí, bueno, lo que pasa es que la gente le dice mosquitos a todos, son todos mosquitos realmente, pero algunos son más peligrosos que otros. Bien. Con respecto a dengue, ¿no? Sí, con respecto a dengue. ¿Y cómo se está trabajando dentro del ámbito de la universidad, dentro del CEPAVE? Hace muchos años que está esta línea de investigación. Contanos un poco. Y nosotros detectamos ya a fines de los 80 detectamos la presencia de Aedes en la provincia de Buenos Aires. Y desde esa época los venimos siguiendo. Porque entró en la Argentina, entró a mediados de los 80, volvió a reingresar porque es un mosquito que, es decir, en 1900 lo teníamos y causó fuertes epidemias a fines de 1800, las epidemias de fiebre amarilla. Claro. El nacimiento del cementerio de la Chacarita es producto de eso. Incluso el límite sur del mosquito en la década en 1900 era Bahía Blanca. Ahora está más lejos, ahora está en Neuquén. Pero se organizó a través de la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de Salud, se organizó una campaña y los Ministerios de Salud argentinos y de toda América Latina, una campaña de fumigación y se radicó en gran parte de América, se radicó. Ahora, lógicamente, luego vuelve otra vez. Y en 1980 y pico ingresó otra vez por el norte argentino y se distribuyó con una facilidad impresionante. ¿Cuáles son las condiciones más propicias que sigue al hombre, se presentan? Sigue al hombre, eso es diurno, chico, oscuro con esa característica de las bandas y está asociado al hombre, es decir, lo tenéis que encontrar dentro de la casa o en el patio de la casa. Claro. No en el parque ecológico, no en Punta Lara. ¿Y con los animales también, las mascotas? Sí, también las pica, sí, pero es decir, el hombre tiene, un perro, por ejemplo, hay que pasar a través de los pelos. Claro, nosotros nos ponemos a leer el diario en el jardín o lo que sea y uno está libre para alimentarlo a él. Y bueno. Y además le damos todas las condiciones, porque si vos salís a caminar por La Plata vas a tener las gomerías, todas las cubiertas afuera. Ellos se enojan, dicen que no, que las guardan, no guardan nada. O arriba en los techos, llenos, pilas. Que no hace falta que llueva, porque con el rocío de la noche se va acumulando y tal vez, bueno, una leve lluvia. No, la hembra no necesita nada, la hembra nace, primero nace el macho. Después, a las 24 horas, nace la hembra. Copulan y la hembra ya va a buscar la sangre porque tiene las proteínas necesarias para desarrollar los huevos. ¿La que pica es la hembra? Claro. Bien. Luego, es decir, en 24 horas, en 48 horas, coloca los huevos en las cubiertas o en las baldes o en los bebederos de un perro, pero no en el agua, arriba del agua, porque sabe que va a fluctuar el nivel de agua. Una vez que después de 3 días que queda sumergido ese huevo, nace la larva y con buenas temperaturas, en 6 días, 7 días está volando otra vez. Y se cierra el ciclo y el mosquito adulto vive 30 días más o menos. Claro, se cierra el ciclo y es y la hembra puede alimentar, es decir, copula una sola vez, pero puede poner huevos 4 veces. 3, 4, 5 veces. Claro, es muy fácil. Cada una te pone 80 a 120 huevos, así que tenés 400 huevos que te puede poner una hembra. No, por eso no solo hay que estar alerta, sino también las campañas de concientización y de prevención. Pero vamos a ir un pequeño corte para tomar un poco de respiro, de aire, y enseguida volvemos aquí en Objetivo Universidad hablando sobre este gran avance del dengue y las prevenciones que hay que tener y los cuidados también que se están realizando por parte de las autoridades provinciales y universitarias. Para muchos es ilegalidad. Yo en particular tengo un estilo de graffiti
que se llama glitch, que significa falla. Y siempre hago la misma letra de mi firma, abreviada, que sería un BP, que lo hago con efecto glitch. Y después cada uno tiene su propio estilo de letra. Es hacer que gente que no conozca esto le guste y empiece a hacer. De un día para el otro le empieza a gustar y le dé curiosidad y empiece a hacerlo. Y una vez que estás metido en la movida del graffiti vas a entender un montón de cosas, de letras que vos decías, ah, mirá, pensé que decía otra cosa o no entendía qué era lo que decía ahí y ahora entiendo. ¿Qué es el graffiti para mí? Un estilo de vida que me empezó a gustar de hace varios años atrás. Es una cosa que una vez que ya lo probás y te gustó y querés llegar a más lejos querés llegar cada vez más lejos con tu graffiti, es algo que no lo puedes dejar de lado. Es una adrenalina inexplicable. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos hablando sobre este gran avance del dengue en la región y recién decíamos, ¿no? Nos acordábamos un poco de lo que vivimos en la pandemia, de cuando era obligatorio tener barbijo y una persona no tenía barbijo y se le decía de todo. ¿Por qué consideran ustedes que no hay una real conciencia de lo que es el dengue y de que es fácil por lo menos hacer el trabajo individual, que es no tener recipientes con agua al aire libre o hay que ir cambiándolos? Sí, además es lo único que podemos hacer. Pero con otros, por ejemplo, con otros problemas con mosquitos, no podemos hacer nada más que fumigar o alguna vacuna o algo en caso de que haya otro tipo de enfermedades. Pero con esta sí podemos hacer. ¿Qué es eso? Eliminar eso, pero nos cuesta horrores. Y con el COVID funcionó porque te obligaban. Te obligaban y había, es decir, no podías entrar a ningún lugar si no te ponías alcohol o si no. Yo he visto como te rociaban con una bomba, te rociaban de alcohol. Sí, es cierto. O la gente se cambiaba la ropa para entrar a la casa y qué sé yo, había otra conciencia, otra conciencia. Sin embargo, bueno, el dengue ya hace años, como vos mencionabas, Juan, que está acá, y es una enfermedad que lleva a la muerte, ¿no? Sí. ¿Cómo se prepara el ministerio? ¿Cuáles son las campañas de prevención que van a realizar? Sí, nosotros en la provincia tenemos un plan de preparación y respuesta que lo actualizamos todos los años porque todos los años incorporamos alguna novedad o alguna nueva línea de trabajo porque dengue, y es algo que queremos instalar, es que se trabaja todo el año. Bien. Lo que está tan difícil conducta que tenga que modificar las personas, de eliminar los posibles criaderos, es algo que nos cuesta mucho trabajar porque las personas identifican que tienen que hacerlo cuando está el riesgo inminente, cuando están los casos, cuando están los brotes, cuando se habla de la enfermedad. Ahí es cuando se siente el miedo, ¿no? Se siente el miedo, esta percepción de riesgo. Claro, cuando se entera que un conocido tuvo dengue, si no uno lo maneja además, como una no la enfermedad. pasan bien los que tienen dengue, entonces te llega, es un riesgo cercano, posible, entonces ahí uno consigue más adherencia de la población. Pero lo cierto es que hay que trabajar el dengue todo el año, como dijo Juan, el mosquito en el invierno deja sus huevos y es nuestro momento para eliminar todos esos huevos que quedaron
de los mosquitos, que ya no están, pero que han dejado esas condiciones para que al año siguiente afloren nuevamente los mosquitos. Bien. Por eso, en el plan de la provincia se trabaja fuertemente durante el invierno en el descacharrado, que consiste básicamente en eliminar todos los posibles criaderos de mosquitos. Son cualquier recipiente que pueda acumular agua, que no esté en uso y que necesita ser eliminado de adentro y de los alrededores de nuestros domicilios y eliminado en un lugar donde no siga acumulando agua. Tiene que tener una disposición final adecuada. Y todos aquellos elementos que sí utilizamos y que puedan acumular agua, tiene que ser reemplazada el agua en forma frecuente para evitar que se reproduzca el mosquito y lavar todas las paredes porque los huevos quedan pegados a las paredes. Entonces, reemplazo de agua y limpieza de las paredes, el cepillado. Bien, sin ir más lejos con los bebederos de los animales. No es solamente cambiarle el agua, sino también la limpieza de las paredes para desprender los huevos que pudo haber acumulado. Y es muy importante que si es reemplazar, el agua hay que tirarla en la tierra o en alguna superficie, no en una canaleta donde continúa acumulando agua. Así que todos esos cuidados que forman parte de las campañas, nosotros hacemos el descacharrado, vamos con promotores y promotoras de la salud que van de casa por casa explicando cómo se hace el descacharrado, porque no es simplemente tirar, sino que lo que queda hay que limpiar, lo que se tira hay que tirar en la tierra o en algún lugar donde no siga acumulando agua para poder tener efectivamente ese control, y hay que hacerlo todo el año, porque si no, el efecto que podemos lograr es muy transitorio si no lo sostenemos. Y además es muy importante que se pueda hacer en todas las casas, porque basta un domicilio donde no se hizo la tarea en forma adecuada para que haya una oferta de mosquitos para toda la manzana. Seguro, en todas las casas y bueno, también en lo que respecta al cuidado de la ciudad, ¿no? A las alcantarillas de la ciudad y demás. Ustedes, Juan, en materia de investigación seguramente recorren barrios o han ido también a otras localidades de la provincia. Contanos un poco cómo se trabaja o con el equipo, cómo lo aborda este contacto con la comunidad. Nosotros fundamentalmente lo que hemos hecho en estos años es formar gente, es decir, darle charlas a la gente, ¿no? Formar también a los empleados de los municipios y explicarles bien en qué consiste el problema, que es simple, pero que hay que estar encima. Y mostrarle cómo son los mosquitos, qué mosquitos son los que ellos tienen que... Y no pedir fumigaciones y fumigaciones y fumigaciones que no sirven para nada. ¿Cuándo sería la fecha propicia para bueno, en invierno por los huevos? ¿Pero por qué decís que las fumigaciones no...? Porque es un mosquito que vive dentro de tu casa o en el patio. Entonces, en caso antes, me parece que ya no lo recomienda más la Organización Mundial de la Salud, si tenías una manzana que tenés 20 casos, bueno, agarrar 9 manzanas alrededor y fumigarlas. Pero vos imagínate acá en el centro de La Plata, venir con los camiones a fumigar 9 manzanas. Es imposible. Y además te mata la gente. Es mejor al enfermo, al que tiene los síntomas, aislarlo. Es decir, evitar que el mosquito, aislarlo quiere decir evitar que el mosquito lo pique. Y en cuestión de hospitalaria, recién decíamos también en el corte que en el norte también están arrasando los números, pero nosotros en la provincia todavía está controlado este número y la prevención o los lugares, espacios de los hospitales están todavía... Sí, no tenemos registro de que haya saturación de los servicios, no obstante, también nosotros como no tenemos esta experiencia tan asentada de atender casos de dengue, es necesaria una capacitación permanente del equipo de salud, que los hospitales estén libres de mosquitos. Todavía no, la fumigación, que es una de las medidas, es la última opción, pero todavía la utilizamos porque sigue siendo, dentro de todas las medidas posibles, es una de las últimas que adoptamos, porque cuando tenemos un crecimiento tan alto de casos como tuvimos hasta ahora, es necesario adoptar todas las medidas que correspondan y seguir trabajando fuertemente en el descacharrado, inclusive en los hospitales, en las escuelas, en los lugares públicos, porque en realidad todos aquellos sitios donde concurran las personas puede haber riesgo de tener mosquitos, y los hospitales es un lugar crucial, que haya telas mosquiteras, que haya todos los que son los métodos de barrera, y ahí al personal de salud también tenemos que protegerlo para que no
para que no tenga dengue. También hay como capacitaciones frecuentes al personal de salud, la provisión de repelentes. Sí, sí, muy fácil, además la transmisión, porque te pica un mosquito, vos no sabés si ya picó otra persona, Exacto. Si está afectado o no. Claro. Es muy difícil, por eso la conciencia individual propia de empezar desde nuestras casas. Última pregunta, ¿hay estudios sobre vacunas? ¿Sí? ¿Cuál es la información de ese tema? Sí, hay una vacuna en evaluación. Esta vacuna que está en evaluación está siendo, nuestras vacunas generalmente son evaluadas por el Ministerio de Salud de la Nación, aporta la información la ANMAT, pasa la evaluación de un comité que asesora al Ministerio en esa temática. Y a partir de esa evaluación recién se considera su inserción en el calendario de vacunación del país. Pero hay que tener presente que cuando se incorpora una vacuna, lo que se define es a qué grupos de edad se vacunan, en qué territorio se vacunan. No existe, salvo COVID, que fue la campaña de vacunación más extensa y compleja que ha tenido tal vez el mundo, porque se ha vacunado todos los grupos de edad, se han utilizado una diversidad de vacunas y se ha llegado hasta cada punto del país y de la provincia para evitar la circulación de ese mosquito o atenuar sus efectos. En dengue probablemente no sea así, sino que se vacunan algunos grupos, los más vulnerables, las personas de mayor riesgo, y por lo tanto no va a ser una vacuna que logre cortar la transmisión, no es una vacuna que se use para frenar un brote, sino como una medida preventiva. Tendremos que esperar esas definiciones, pero no olvidarnos que también, supongamos que tengamos una vacuna contra el dengue, que funcione y que se vacunen todas las personas, todavía tenemos otras enfermedades transmitidas por mosquitos que también necesitan estas medidas de prevención generales para ser evitadas, chikungunya y Zika. Entonces... que los síntomas son... Los síntomas son iguales, el mosquito es el mismo y las medidas de prevención siguen siendo eliminar sus criaderos. Claro. Así que la vacuna es una gran ayuda, pero no la solución final. Seguro. Bueno, hay que estar atentos, hay que descacharrar nuestros hogares, lo de los vecinos, insistir en ese sentido. Y bueno, y cuidarse un poco más hasta que pase por lo menos esta ola, ¿no? Y seguir con mucha información. Me parece que nos falta información todavía. Pero bueno, para eso estamos. Hoy seguramente le transmitimos un poco de información a toda la comunidad. Gracias, Juan. No, al contrario. Gracias, Teresa. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos el próximo programa aquí en UNLP TV.